¿Y si te dijera que uno de los profetas más impactantes del siglo XX vio señales del fin, llorando de rodillas en oración? Las visiones que recibió G.J. Ávila no fueron simples advertencias, fueron gritos del cielo. Él habló de eventos que muchos están viendo cumplirse hoy. Pero, ¿por qué lloraba cuando lo contaba? ¿Qué fue tan fuerte que estremeció su espíritu al punto de rogarle a la iglesia que escuchara? Lo que reveló no fue simbólico ni vago, fue específico. Y ahora, todo empieza a encajar. Y si estás sintiendo algo en tu corazón mientras escuchas esto, no lo ignores. Es el Espíritu llamando a despertar. Escribe en los comentarios tu petición de oración, porque vamos a orar contigo y por ti. La oración no solo nos prepara, nos fortalece, nos limpia y nos posiciona para lo que viene. No hay verdadera prosperidad sin una vida de oración constante. Este es el momento de buscar a Dios con todo el alma. Dale like si esto ya te está tocando y suscríbete para no perder lo que viene. No fue en una plataforma, ni frente a multitudes. Fue en el silencio de su habitación, postrado en tierra, cuando el cielo se abrió con una intensidad que quebró todo dentro de él. G.J. Ávila estaba orando como lo hacía cada madrugada, con lágrimas, gemidos y una desesperación santa que pocos comprenden hoy, cuando de pronto comenzó a ver algo que nunca había experimentado antes. No era una imagen simbólica, no era una metáfora. Era como si sus ojos espirituales se hubieran abierto de par en par, y lo que vio lo hizo temblar hasta los huesos. Su respiración se volvió entrecortada, su rostro empapado de lágrimas. Y no era simplemente emoción, era el peso de la eternidad cayendo sobre un hombre que, en ese momento, se convirtió en un testigo de lo que está por venir. Él describió esa visión como una descarga profética, un momento en que Dios ya no hablaba con palabras, sino con escenas impactantes. Lo que vio fue el caos, pero no un caos genérico. Eran multitudes confundidas, iglesias vacías de presencia, hombres predicando sin haber sido enviados, creyentes corriendo en círculos sin entender que estaban fuera del propósito de Dios. G.J. cayó de rodillas, no solo en reverencia, sino en desesperación. En su espíritu sintió que el tiempo se estaba acabando, que muchas almas no despertarían hasta que fuera demasiado tarde, que el reloj profético estaba marcando sus últimos segundos y la mayoría ni siquiera lo percibía. Él rogaba a Dios en esa oración: Señor, despierta a tu pueblo, no permitas que se pierdan en medio de esta oscuridad, pero a la vez sentía que una gran parte ya había cerrado sus oídos. Lo más impactante es que G.J. no hablaba de cosas lejanas, ni de un apocalipsis cinematográfico. Él vio la vida diaria, celulares apagando conciencias, distracciones espirituales disfrazadas de bendición, comodidad reemplazando consagración, y en medio de todo eso, un pueblo dormido, un pueblo que decía amar a Dios, pero que había perdido el fuego de la intimidad. En su visión, incluso vio lámparas apagadas y entendió, eran vírgenes insensatas, personas que creían estar listas, pero que no tenían aceite. Ese momento en oración lo marcó para siempre. A partir de entonces, cada vez que predicaba sobre el fin, lo hacía con una carga que era evidente. No eran sermones de juicio, eran advertencias llenas de amor, gritos desesperados de un hombre que había visto lo que venía y no quería que nadie se perdiera. Él mismo decía que no era digno de ver lo que vio, que si Dios se lo mostró, fue solo para que lo advirtiera, y ese peso lo llevó a orar como nunca, a ayunar con lágrimas, a predicar sin miedo. G.J. no salió de esa oración igual. Algo en su rostro había cambiado. Quienes lo vieron después dijeron que parecía más serio, más determinado, más urgente. Era como si cargara con una responsabilidad espiritual que no podía quitarse de encima. Y tenía razón. Lo que él vio en ese cuarto está empezando a cumplirse ahora. Si tú también has sentido que algo no está bien en este mundo, si tu espíritu ha estado inquieto, entonces estás conectado con esta visión. No estás solo. G.J. no lloró en vano. Esa oración sigue resonando hoy, porque fue un clamor desde lo profundo del espíritu, una súplica que todavía puede despertar a los que quieran ver.
Comenta abajo si tú también has sentido esta urgencia. Escribe: despiértanos, Señor. Si sabes que esta generación necesita abrir los ojos antes que sea tarde, tu comentario puede ser parte de ese despertar. Y lo más estremecedor de todo esto es que esa visión no fue una experiencia aislada. Fue solo el principio de una serie de advertencias que G.J. Ávila recibiría con un peso cada vez mayor, porque lo que presenció en oración no quedó solo en imágenes, se convirtió en un mensaje que él tuvo que cargar con lágrimas, un mensaje que no todos estaban preparados para escuchar, pero él no se quedó callado, lo proclamó con dolor y urgencia, aunque muchos lo rechazaron, y aquí es donde entramos en lo más delicado, la advertencia que dio, y que casi nadie quiso recibir. Después de esa visión, G.J. Ávila no volvió a ser el mismo. Lo que Dios le mostró fue tan fuerte, tan intenso, que no pudo guardárselo para sí. Su deber como atalaya espiritual lo empujó a levantar la voz con más pasión que nunca. Y lo hizo. Pero lo más doloroso no fue el contenido del mensaje, sino la reacción de muchos que lo escucharon. Porque cuando habló, lo hizo con lágrimas. No lágrimas teatrales ni manipuladoras. Lágrimas de un corazón desgarrado por ver a la iglesia corriendo directo hacia un abismo espiritual sin notarlo. Él advertía de un tiempo de apostasía, de frialdad disfrazada de éxito, de iglesias llenas pero corazones vacíos. Dijo que llegaría el día en que la mayoría preferiría mensajes motivacionales en lugar de palabra viva. Y no lo decía con enojo, lo decía con tristeza. El mensaje que compartía no era suyo. Era el eco de lo que el cielo le había confiado. Pero ese eco, en vez de despertar, irritaba. Muchos líderes lo evitaron. Algunos lo llamaron radical, exagerado, anticuado. Decían que predicar sobre juicio y arrepentimiento ya no era relevante, que la gente quería esperanza, no advertencias. Pero G.J. no podía callar. Él sabía que esa aparente esperanza moderna era una anestesia espiritual que estaba durmiendo a las almas. Mientras la tecnología avanzaba, el entretenimiento se apoderaba del púlpito, y los templos se convertían en escenarios. El fuego del altar se apagaba. Él lo gritaba con el alma: Cristo viene pronto, arrepiéntanse, límpiense, santifíquense. Pero la reacción era, en muchos casos, de rechazo o indiferencia. ¿Cómo puede alguien llorar por otros que se burlan de su llanto? ¿Qué clase de amor se necesita para seguir predicando, aunque no quieran escuchar? Aún así, G.J. continuó. Su cuerpo envejecía, pero su voz ardía. Cada mensaje que predicaba estaba impregnado de un dolor santo, porque no solo hablaba de profecías, hablaba de corazones. Veía cómo el pecado se infiltraba sin resistencia, cómo lo impuro era tolerado, cómo lo mundano tomaba la forma de lo espiritual. Era como si la iglesia estuviera cambiando su ADN sin darse cuenta. Y eso, para un hombre que vivía en ayuno y oración constante, era insoportable. No juzgaba desde la altivez, lloraba desde el quebranto. Rogaba: escuchen, despierten, todavía hay tiempo. Muchos hoy, al revisar sus mensajes antiguos, se sorprenden, porque lo que antes parecía demasiado fuerte, ahora es exactamente lo que estamos viviendo. El caos mundial, la confusión en las iglesias, las señales en la naturaleza, la pérdida de valores, todo fue mencionado. Pero lo más impactante es que él lo dijo hace décadas. ¿Y si lo hubiéramos escuchado antes? ¿Y si hubiéramos tomado en serio cada palabra que decía con lágrimas? Ahora es tarde para retroceder, pero no es tarde para reaccionar. La advertencia fue dada, no para sembrar miedo, sino para provocar una decisión. Y esa decisión sigue siendo válida hoy. No es solo una historia del pasado. Es una palabra viva que resuena con más fuerza que nunca en medio del ruido de esta generación. Si estás leyendo esto y algo dentro de ti se ha movido, escríbelo. No te quedes callado. Deja en los comentarios: yo quiero escuchar lo que el cielo está diciendo. O si sentiste el peso de esta advertencia, escribe: ya no quiero seguir dormido. Tal vez tu comentario sea la chispa que despierte a otro. Y mientras muchos desoían sus advertencias, como si fueran simples exageraciones de un predicador apasionado, el tiempo seguía avanzando, y las señales comenzaban a manifestarse, una tras otra, justo como él las había descrito.
porque lo que Gille Ávila vio no quedó solo en palabras, empezó a cumplirse delante de nuestros ojos, y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Esas señales del fin, que él anunció con tanto clamor, hoy están entre nosotros, y la mayoría sigue sin notarlo. Lo más impactante de todo esto no es que Gille Ávila haya tenido visiones sobre el futuro, sino que lo que él vio, en lágrimas, ayuno y clamor, hoy está ocurriendo ante nuestros ojos, literalmente. Y lo más alarmante es que muchos ni siquiera lo reconocen, porque no se trata de terremotos aislados, ni de guerras lejanas. Se trata de un patrón, una secuencia profética que él describió con detalles, y que ahora vemos activarse en diferentes áreas del mundo espiritual, social y natural. Gille no hablaba como un futurólogo, hablaba como un hombre con los ojos espirituales abiertos, y cuando mencionaba pestes, confusión moral, ideologías extrañas dentro de la iglesia, y una generación que llamaría a lo malo bueno y a lo bueno malo, no estaba dramatizando, estaba viendo lo que hoy se ha convertido en normal. El colapso de principios, la división dentro del pueblo de Dios, el aumento de mensajes tibios, la búsqueda de fama en lugar de presencia, la adoración sin reverencia, y los altares llenos de entretenimiento pero vacíos de fuego. Todo eso, él lo vio. Y lo más peligroso es que se ha vuelto común. El sistema global se está reconfigurando, y muchos creen que es solo avance tecnológico o evolución cultural. Pero Gille lo advirtió como señales. El control, la manipulación de masas, la pérdida de identidad espiritual, la normalización del pecado, son cosas que él gritó en su tiempo, y que hoy, si te detienes un momento a mirar con discernimiento, ya no son teoría, son realidad. Las señales en la naturaleza también fueron parte de lo que él denunció. Cambios climáticos extremos, terremotos en lugares inusuales, eventos naturales que rompen récords. Pero más allá del clima físico, él alertó sobre un clima espiritual alterado. Habló de frialdad en los corazones, de corazones endurecidos, de una humanidad sin temor, acelerada, estresada, vacía. Lo comparó con los días de Noé, donde todo parecía seguir normal, pero el juicio ya estaba en camino. Y ahora vemos cómo todo encaja. Una generación distraída, una sociedad enferma del alma, una iglesia que muchas veces no distingue lo santo de lo profano. Gille no hablaba solo de problemas, hablaba de señales, porque cada uno de estos acontecimientos no es un hecho aislado, sino una parte del reloj profético. Y el problema no es que estén ocurriendo, el problema es que los estamos ignorando. El entretenimiento, las redes sociales, el ritmo frenético de la vida moderna, han creado una niebla espiritual donde ya no se percibe el mover de Dios. Y en medio de esa niebla, las señales del fin siguen apareciendo como luces rojas, pero pocos están atentos. Lo dijo claramente, el fin no vendrá sin señales. Y ahora que las señales están aquí, ¿qué estamos haciendo con esa advertencia? ¿Estamos despertando? ¿O estamos más dormidos que nunca? Esta parte de su mensaje no era para generar miedo, sino para activar urgencia, para que reaccionemos, para que entendamos que no hay tiempo que perder. Y cada día que pasa sin reconocer lo que está ocurriendo, es un día más cerca del cumplimiento total de su visión. Si tú también has visto cosas que no sabes cómo explicar, si sientes en tu espíritu que algo está pasando pero no sabes ponerle nombre, comenta abajo, estoy viendo las señales. Y si este mensaje ha confirmado algo que ya estabas sintiendo, escribe, no quiero ignorar lo que Dios está mostrando. Tus palabras pueden despertar a otros que están leyendo en silencio. Y si todo esto ya nos estremece, lo que viene a continuación revela aún más la profundidad del mensaje que Gille Ávila cargaba, porque no basta con reconocer las señales externas, guerras, caos, desastres, si por dentro seguimos viviendo una fe superficial. Él no solo vio lo que ocurriría en el mundo, sino también lo que pasaría dentro del corazón de los creyentes. Y ahí es donde el mensaje se vuelve más personal, más urgente y más incómodo. Porque lo que Gille dijo sobre quiénes realmente estarán listos para el encuentro final es algo que aún hoy no muchos quieren aceptar.
Una de las revelaciones más duras, más crudas y también más ignoradas que G.J. Ávila compartió con lágrimas fue esta: el arrebatamiento no será para todos los que se dicen cristianos. No todos serán levantados. Y no lo decía como un juicio personal, sino como una advertencia recibida directamente en lo profundo de la oración. Él vio que habría muchos sorprendidos en aquel día, personas que asistían a templos, que levantaban las manos en los cultos, que decían conocer a Dios, pero que no vivían en santidad. G.J. no hablaba de perfección, hablaba de separación, de una vida consagrada, limpia, apartada de lo común, distinta en todo sentido al sistema de este mundo. Él sentía un dolor profundo cada vez que decía que muchos creyentes serían dejados atrás. Decía que sería como una segunda muerte para ellos, no por falta de fe, sino por haber vivido una fe sin fruto. El mensaje de santidad en su boca no era solo una doctrina, era un clamor, un llamado urgente a volver al primer amor, a renunciar al doble ánimo, a cortar con el pecado oculto. Y lo más fuerte de todo es que afirmaba que esta condición tibia sería tan común en los últimos tiempos, que incluso algunos ministros serían parte de los que quedarían sorprendidos cuando el Señor regresara. Hablaba de una santidad práctica, no de una religión de apariencia. Decía que santidad no es una lista de prohibiciones, sino un estilo de vida que refleja a Cristo en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se hace y en lo que se elige cuando nadie está mirando. Era un llamado profundo a la coherencia espiritual, a dejar de vivir una doble vida, a dejar de mezclar lo santo con lo profano solo para agradar al mundo. Él decía: si el mundo no te rechaza, es porque no estás marcando la diferencia que deberías. Pero lo que hacía este mensaje aún más impactante era que él lo predicaba con quebranto, no con condenación. Lloraba por los jóvenes que se perdían buscando aceptación. Clamaba por los líderes que cambiaban la verdad por fama. Gemía por los matrimonios rotos dentro de la iglesia. Y afirmaba con seguridad que todo eso era parte del plan del enemigo para debilitar la preparación del pueblo de Dios. Sus palabras había fuego, pero también un amor desgarrador. Él quería ver una iglesia vestida de blanco, pura, sin mancha, lista para el encuentro con su Rey. Repetía una y otra vez que sin santidad nadie verá al Señor, no como una amenaza, sino como una verdad que dolía y que debía ser dicha, porque sabía que si no la decía, estaría fallando a la visión que había recibido. Y lo más fuerte es que decía que muchos se burlarían de este mensaje, pero que después del arrebatamiento lo recordarían con lágrimas. Eso lo atormentaba. Por eso rogaba en cada prédica, en cada oración, que el pueblo no tomara en vano lo que estaba escuchando. G.J. también habló de la necesidad de volver al altar, de recuperar la pasión por la presencia de Dios, por la palabra, por la oración. Decía que la tibieza espiritual era una de las señales más claras de que el tiempo se acercaba, que la comodidad era enemiga del arrepentimiento, y que si no se rompía esa barrera, muchos serían engañados por el sistema religioso que se levantaría con fuerza justo antes del fin. Para él, el peligro no era solamente el mundo, sino el adormecimiento espiritual dentro del propio pueblo de Dios. Y mientras todo esto sacudía su alma, había algo más que lo desgarraba aún más profundamente, porque no era solo el estado espiritual de la iglesia lo que pesaba sobre sus hombros, era también la soledad de quien ve antes que los demás, de quien carga con un mensaje que quema por dentro. G.J. no solo predicaba, él lloraba, gemía, se quebraba, y ese llanto no era casual, era el reflejo de un dolor celestial que pocos podían comprender, porque detrás de cada palabra suya había un clamor silencioso que hablaba más fuerte que cualquier sermón. Y es ahí donde entra lo más humano, lo más crudo, lo más real de todo esto. El llanto de un profeta por una iglesia que no quería oír, quienes lo vieron predicar de cerca, quienes se sentaron en las primeras filas de sus campañas, sabían que algo diferente ocurría cada vez que G.J. Ávila hablaba del estado espiritual de la iglesia. No era solo un mensaje más, no era solo una palabra poderosa, era una herida abierta que se volvía a romper frente al micrófono, cada vez que tenía que hablar de la tibieza,
del pecado oculto, del abandono de la oración, de una fe que ya no producía fruto. Su voz temblaba, no por miedo escénico, sino por una mezcla de dolor, carga espiritual y desesperación. El llanto de Gille no era una reacción emocional superficial, era el desbordamiento de un corazón que había visto lo que muchos se negaban a mirar. Lloraba porque sabía, porque había escuchado, porque había visto. En más de una ocasión, interrumpía su mensaje simplemente para llorar. Cerraba los ojos, bajaba la cabeza y dejaba que ese dolor lo atraviese como una lanza. Y quienes estaban ahí, los que tenían discernimiento, sabían que no era actuación, era cielo hablando a través de lágrimas humanas. Ese llanto, muchas veces ignorado, era más profético que muchas prédicas largas. Lloraba por las almas que no querían arrepentirse, por los jóvenes atrapados en adicciones mientras cantaban en el altar, por los líderes más preocupados por sus redes sociales que por su intimidad con Dios, por la iglesia que se llenaba, pero no se quebrantaba. Él contaba que en sus momentos de oración más profundos, sentía el llanto del Espíritu Santo. No era algo simbólico, era real. Sentía el corazón de Dios latiendo con dolor por su pueblo, como un padre que ve a sus hijos destruirse lentamente sin escuchar consejos, y eso lo quebraba. No podía cargar esa revelación sin ser afectado físicamente. Su rostro se marcó con el tiempo por tantas madrugadas de clamor. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma seguía ardiendo, no porque quisiera fama o reconocimiento, sino porque no soportaba ver a la iglesia caminar directo hacia una trampa sin reaccionar. Gille decía que la iglesia de los últimos tiempos sería rica en conocimiento, pero pobre en carácter, abundante en dones, pero vacía de frutos, llena de sonido, pero carente de dirección. Y lloraba por eso, porque no veía maldad en el mundo como lo más peligroso. Veía el conformismo dentro de los templos como una señal aún más grave. Sentía que muchos se habían acostumbrado al ruido de la religión, pero ya no reconocían la voz de Dios. Se hablaba mucho de éxito, de avance, de bendiciones, pero se callaba el llamado al arrepentimiento, a la limpieza, a la rendición total. En su llanto también había advertencia. Cada lágrima era un grito silencioso para que reaccionemos, porque él sabía que el tiempo se acortaba y que cada mensaje, cada campaña, cada minuto en la televisión podía ser la última oportunidad para alguien. Por eso no se reservaba nada, porque sabía que no estaba predicando solo para una generación, sino para almas con destino eterno. Si alguna vez tú también has sentido esa carga, esa tristeza profunda por el rumbo espiritual de tu entorno, comenta abajo. Siento el peso que él sintió. Y si este llanto silencioso también ha tocado tu corazón, escribe, despiértanos Dios, porque quizás entre lágrimas esté naciendo el mayor avivamiento. Y mientras ese llanto marcaba cada predicación, cada madrugada de oración y cada advertencia que salía de sus labios, había algo aún más profundo que muchos no comprendieron en su momento, porque no se trataba solo de lo que Gille decía, sino también de lo que callaba. Había revelaciones que, por su peso, no podían ser compartidas de inmediato, silencios que hablaban más fuerte que muchas palabras, momentos en los que se detenía, miraba al pueblo y bajaba la cabeza, como si dentro de él estuviera luchando con algo que no todos estaban listos para escuchar. Es ahí donde entramos en uno de los aspectos más inquietantes de su ministerio profético, el silencio que cargaba, y lo que ese silencio realmente significaba. Había momentos en que Gille Ávila predicaba con una intensidad que hacía temblar el ambiente, pero había otros en los que repentinamente su voz bajaba, su mirada se perdía en el horizonte, y un silencio profundo tomaba la sala. No era distracción, no era olvido, era una pausa cargada de algo que muchos no entendían, el peso de una revelación que todavía no podía ser soltada, porque el verdadero profeta no habla todo lo que ve, guarda, discerne, espera, y en ese silencio, muchas veces habitaba el mensaje más fuerte. Lo que Gille callaba a veces era más aterrador que lo que decía. Él mismo llegó a confesar en entrevistas y mensajes íntimos que había cosas que Dios le había mostrado,
y que simplemente no podía compartir, no porque dudara, no por miedo a críticas o al rechazo, sino porque sentía que el pueblo no estaba preparado. Algunas revelaciones eran tan específicas, tan impactantes, que si las decía sin el tiempo correcto, podrían haber generado pánico en lugar de arrepentimiento, o incredulidad en lugar de despertar. Por eso, muchas veces, prefería guardar silencio, y ese silencio se volvía más denso que cualquier grito. Quienes estaban atentos lo sentían. El ambiente cambiaba. Era como si una carga invisible descendiera en la atmósfera. Jie vivía con esa tensión. Por un lado, el mandato de hablar lo que el cielo le mostraba. Por otro, la sabiduría espiritual de callar lo que aún no debía ser revelado. Decía que no todo lo que se ve es para contarse, y que hay misterios que Dios revela solo para que el corazón del profeta tiemble. Y cuando temblaba, lo hacía en lo íntimo, en esas madrugadas donde el peso de la visión lo obligaba a postrarse en el suelo, llorando sin emitir palabra, solo dejando que su alma grite donde nadie lo escucha. Una de las cosas que más lo atormentaba era ver el destino de algunas naciones, el colapso moral de pueblos enteros, el juicio inevitable que vendría sobre líderes que se burlaban del nombre de Dios, y aún así, tener que esperar el tiempo divino para advertirlo. A veces lanzaba frases cortas, frases que parecían pasar desapercibidas, pero que eran como códigos proféticos sembrados en medio de sus mensajes. Vienen días oscuros para esta tierra. El juicio será inevitable si no hay arrepentimiento verdadero. Hay naciones que ya están selladas para la corrección divina. Frases como esas, dichas con voz temblorosa, eran parte de ese silencio que no podía expresarse del todo. Lo más tremendo de este punto es que ese tipo de silencio no es humano, es celestial. Es un silencio que protege lo que aún está en gestación, que guarda lo que será revelado en el momento justo. Y Jie sabía que habría un tiempo en que todo lo que él no dijo comenzaría a hablar por sí solo, a través de los acontecimientos. Por eso, cuando el mundo comenzó a sacudirse como nunca antes, cuando la corrupción espiritual comenzó a multiplicarse, cuando la apostasía se volvió tendencia, muchos comenzaron a recordar esas pausas en sus predicaciones, esos momentos donde no dijo nada, pero el cielo hablaba fuerte. Si tú también has sentido que hay cosas que Dios está revelando y que no todos entienden, si has percibido silencios en el espíritu que pesan más que 1000 palabras, comenta abajo, yo he sentido ese silencio. Y si estás comenzando a discernir que lo que Jie callaba ya está comenzando a cumplirse, escribe, ya lo estoy viendo, porque muchas veces el verdadero mensaje no está en lo que se grita, sino en lo que se guarda. Y mientras ese silencio seguía resonando en lo profundo de quienes tenían oídos espirituales, algo más comenzaba a tomar forma, porque cada revelación guardada, cada visión que aún no había sido soltada, estaba apuntando hacia un clímax. Jie sabía que no todo podía ser postergado, que llegaría un momento en que la última advertencia tendría que ser dada, una palabra final, directa, ineludible. Una declaración que no solo resumía todo lo que había visto, sino que se convertiría en un clamor urgente, dirigido a aquellos que aún estaban a tiempo de despertar. Y fue en ese punto donde soltó una de sus advertencias más poderosas y conmovedoras. Había una urgencia en sus palabras, pero también una ternura desgarradora. No hablaba como un juez, sino como un padre que veía a sus hijos caminar directo al peligro sin notarlo. Jie Ávila sabía que su tiempo se acercaba, que su carrera estaba llegando al final, que pronto su voz ya no resonaría en los micrófonos ni en las campañas. Pero antes de partir, tenía algo más que decir, un último clamor, una advertencia nacida no solo de lo que había visto, sino de lo que estaba sintiendo en el espíritu con una intensidad nunca antes experimentada. Fue en sus últimos años cuando sus mensajes se volvieron aún más directos, más cargados de eternidad, más llenos de una mezcla profunda entre dolor y esperanza. En uno de esos mensajes finales, con la voz quebrada y los ojos humedecidos, dijo que esta generación era la más conectada tecnológicamente, pero la más desconectada espiritualmente.
que la cantidad de información disponible no había producido más sabiduría, sino más confusión, que muchos buscaban respuestas en todas partes menos en la presencia de Dios, y que el mayor peligro de los últimos tiempos no sería la persecución externa, sino la adormecida interna. Gente sentada en las iglesias convencida de estar bien, mientras sus lámparas estaban vacías. Gente con apariencia de piedad, pero negando el poder de la transformación. Gille clamaba por los que aún tenían oídos, por los que, a pesar de todo, aún podían percibir que algo no estaba bien, que la iglesia había cambiado su mensaje por conveniencia, que la urgencia del evangelio había sido reemplazada por la comodidad del entretenimiento, que lo eterno se estaba cambiando por lo inmediato. Su advertencia no era una teoría apocalíptica, era una alarma espiritual. Decía que los días se acortarían, que las naciones se sacudirían, que la fe de muchos se enfriaría, pero que aún había tiempo, un tiempo breve, frágil, pero suficiente para quien decidiera despertar. No hablaba a los religiosos, hablaba a los quebrantados, a los que lloraban en secreto por no sentirse parte de esta era superficial, a los que sabían que el Espíritu Santo no es solo un concepto, sino una persona que clama dentro de nosotros cuando todo lo demás falla. Hablaba a los que ya no encontraban sentido en los shows disfrazados de culto, a los que buscaban algo más profundo, más puro, más real. Decía que esa minoría fiel, esa iglesia escondida en los rincones del mundo, sin nombre ni fama, era la que escucharía el llamado final y estaría lista. En uno de sus clamores más fuertes, dijo que habría un corte repentino, que el tiempo de las oportunidades se terminaría sin previo aviso, y que no serían los más populares ni los más visibles los que serían llevados, sino los que habían aprendido a oír la voz del Espíritu en medio del ruido. Decía que en el cielo no se escuchan aplausos, sino corazones rendidos, y que los que han vivido en el secreto con Dios serán los primeros en ser revelados cuando suene la trompeta. Esa advertencia final no era para infundir miedo, sino para despertar propósito, para que cada persona se mirara por dentro y se preguntara si estaba viviendo como alguien que realmente espera el regreso de su rey, porque según él, el mayor autoengaño de los últimos días sería creer que se está listo, cuando el corazón ya no responde al llamado del cielo, y en esa última generación, llena de luces, mensajes virales, plataformas y ruido constante, solo los que aprendan a oír serán levantados. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti te impulsó a permanecer hasta el final, y creemos profundamente que fue el Espíritu de Dios hablándote. Este no es solo un video más, es un llamado del cielo, una sacudida espiritual, una advertencia que no puede ser ignorada. Por eso queremos saber cómo tocó tu corazón esta palabra. Comenta aquí abajo, sentí la voz de Dios en este video, y cuéntanos, con sinceridad, de qué manera este mensaje te confrontó, te despertó o te fortaleció. Tus palabras no solo nos bendicen, sino que pueden impactar a otros que leen los comentarios en silencio, buscando una confirmación divina. Sé parte de esta cadena de fe. No te vayas sin tomar una decisión. Suscríbete al canal para no perder ningún contenido que puede marcar tu vida y tu eternidad. Deja tu me gusta si esta palabra habló contigo, porque eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto urgente. Y lo más importante, mira el próximo video que ya está en la pantalla final, porque allí te espera una continuación aún más profunda y reveladora. Que la presencia de Dios te acompañe, te guíe y te despierte a una vida de propósito, santidad y fuego. Este fue más que un video, fue una cita divina. Dios te bendiga poderosamente.